bien. Si algo no está bien, me avisan, por favor. Listo, espero me estén escuchando todos. A ver, sí, creo que sí. Vamos a abrir rápidamente un Word. Y ya hemos entrado a JavaScript, ¿ya? Bien, vamos a ver algo de teoría, veamos acá. Rápidamente, entonces, abordamos JavaScript, ¿no es cierto? JavaScript. Vamos a ver un poquito de teoría muy rápidamente, ¿ya? Muy rápidamente. Concepto, ¿no es cierto? Concepto. El lenguaje JavaScript, ¿ya? El lenguaje JavaScript. No, perdón, no está mal mi dirección. Mejor le pondremos JavaScript. Es un lenguaje, así está. Es un lenguaje de programación. Ha evolucionado tanto JavaScript. Ahora no sé si será orientado a objetos o no, antes no era, pero ahora que maneja objetos, sí, maneja objetos JavaScript, ¿no es cierto? A ver, partimos de que el lenguaje Java que ustedes conocen y lo han debido llevar, es un lenguaje orientado a la programación orientada de objetos, ¿no es cierto? Java es el lenguaje. El lenguaje C++ también está orientado a la programación orientada a objetos. En cambio, JavaScript era un lenguaje para el front-end, pero no orientado a objetos. Pero la sintaxis de Java, todo eso, son similares, digamos, ¿no es cierto? Pero no precisamente si está o no está orientado a objetos. Porque cuando hablamos de la programación orientada a objetos, estamos hablando de varias características, de herencia, encapsulación, atributos, propiedades, métodos, toda una serie de cosas, ¿no es cierto? En Java se construyen clases, ¿no es cierto? Y esas clases se pueden ser manipuladas mediante objetos. Lo que sucede en JavaScript, nosotros manejamos objetos todo el tiempo. Tiene objetos, tiene métodos, propiedades, tiene todo. Pero no podría ser así, está orientada a objetos. Como hasta hace unos 5 años para atrás podría decir que no está orientada a objetos, pero ahora no podría decirlo porque todo el tiempo evoluciona, tantas tecnologías. Eso se los dejo para que investiguen. Pero que maneja objetos, claro, maneja objetos. Entonces, aquí que nos permite crear páginas interactivas, es interpretado por el navegador, ¿no es cierto? ¿Quién interpreta el navegador? Siempre tiene que saber eso, ¿no? Interpretado por el navegador. ¿Qué más? Todos los navegadores son compatibles, ¿no? Todos los navegadores son compatibles con JavaScript. Esto es parte de la teoría. Lo digo todos porque todos, no todos los navegadores. Puntito, la sintaxis es parecida al lenguaje C, ¿ya? Java, obviamente tiene una base en el lenguaje C. Viene del lenguaje C el Java, ¿no? Y JavaScript, por supuesto, que viene también del lenguaje C. Entonces, pues es parecido al lenguaje C.
Y Java le pondré aquí ya para que se entienda mejor. Ahora, no es orientado a objetos, pero no, esto no lo voy a colocar porque si lo coloco, maneja objetos, claro, maneja de los objetos sus propiedades, sus métodos. Bueno, ha evolucionado bastante. Eso lo dejo así. ¿Qué más? ¿Por qué no era orientado a objetos? Porque tenía que manejar el concepto de herencia. No sé si manejará. Eso lo investigan ustedes, ¿ya? Si maneja el concepto de herencia, encapsulación y ciertas características del lenguaje programación orientado a objetos que es Java, entonces estaría también orientado a objetos. Pero hay que verlo eso. ¿Qué más podemos decir? Punto y comita. A ver. Este lenguaje fue inventado por Brendan H. Hay que rendirle tributo a Brendan H, ¿no es cierto? Gracias, Brendan H. Nos has dejado un lindo lenguaje para el front-end. Bien, este señor implementó en la empresa, había una empresa, Netscape. Yo sabía ser estudiante, ¿ya? Netscape. Communications. Manejábamos muchas herramientas de Netscape. Su primera aparición fue en el... A ver un ratito. Su primera aparición fue en el Netscape Navigator 2.0. Listo. Navigator, navegador. El primer navegador era de Netscape, ¿no es cierto? Después de eso aparecieron una serie de navegadores. Etiqueta script. Estamos teorizando un poquito porque ya hemos visto, ¿no es cierto? ¿Cómo abrimos? Bueno, esto ya no sería necesario. Mejor le ponemos, para que el navegador entienda, por escrito sepa, entienda, para que el navegador mejor ejecute, le ponemos, ejecute la sintaxis de JavaScript, la sintaxis de JavaScript, las instrucciones y sintaxis de JavaScript, ahora sí está mejor, deben estar contenidas entre, eso ya saben, ¿no es cierto? Script, ¿no es cierto? Listo. Listo. Ahí. Esto tiene que ser bien claro. Si no, el navegador no entiende, ¿no? Sufre, ¿qué será esto? Va a decir. Pues está escribiendo acá, no entiendo. Ese es el contenedorcito, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y hemos dicho, y se puede especificar el tipo de lenguaje y versión de JavaScript, ¿ya? Y versión y tipo de script. Para ello se utiliza la etiqueta. No la etiqueta, para ello se utiliza los atributos de, ya sabemos cuáles son, ¿no es cierto? Language, ¿se acuerda? Hemos colocado language igual JavaScript. Es estricto, ¿no? Y type igual
le hemos dicho texto con sintaxis JavaScript. ¿Cierto? Esta teoría. Listo. Y los comentarios parecidos al lenguaje C. Podemos hacer comentarios de la siguiente forma. Guioncita, perdón, guioncita, estoy mal. No es HTML. 1, 3, 2, es una forma. La otra es las barritas, como es parecido al lenguaje C. La otra, esto es en línea, por si acaso, ¿no es cierto? Uf, ¿qué pasó? En línea. ¿Listo? Después, ¿qué más tenemos? Este otrito. Sí. Listo, este otrito, ¿no? Hay tu comentario. ¿No es cierto? ¿Qué más? Este lenguaje contiene estructuras de datos, declaración de variables, expresiones y operadores de asignación, aritméticos también, ¿no? De cadena, más tiene de cadena, los lógicos, para manejar la parte booleana, ¿no? De comparación y condicionales. Y las estructuras de selección. ¿Saben cuáles son esas novelas de selección? Anotar registros. El if, else, if else. ¿Cuál más tiene? If anidados. Han llevado eso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las iterativas. Programación estructurada estamos hablando, ¿no? El paradigma de la programación estructurada, no la programación orientada a objetos. También se maneja ahí, ¿no? Las iterativas o bucles, ¿no es cierto? O bucles también los llaman. ¿Cuáles tenemos ahí? Tenemos el poderoso for, más tenemos el while, tenemos el do while, y la sentencia break, para romper o saltar o salir del bucle, ¿no es cierto? La sentencia switch case, ¿no es cierto? Mejor le ponemos switch nomás. No vamos a ver, en los ejercicios vamos a ver todo eso. Switch, listo. Ya, mejor le ponemos case, listo. Ya. Tenemos inciso I, tipos de datos. Perdón. Tipos de datos. Tipos de datos. ¿Qué tenemos en tipos de datos? Tenemos numérico. Tenemos el numérico. Hace referencia a cualquier conjunto, el conjunto de los números reales. Pueden manejar, ¿no? Ya hemos manejado en la anterior clase. Cadenas hace referencia a textos. Pueden manejar textos, ¿no ven? Y caracteres especiales. ¿Listo? Y caracteres especiales. Eso es, ¿no? La parte de cadenas. Booleano. Escribe booleano. Hace referencia a una... A ver. No, mejor... a los valores true y false, ¿no es cierto?
Cuando es booleano solamente dos. Null hace referencia a una cadena donde no hay nada. Tiene valor nulo. Cuando no escriben, no le asignan ningún valor a ninguna cadena, entonces listo. Declaración de variables. Dos puntos. Esto lo vamos a ver con los ejercicios, ¿ya? Con los ejercicios lo vamos a ver. Se utiliza la palabra var. Hay que ver si está vigente. Var, dato, digamos, igual a 5, listo. No necesariamente tiene que tener un valor, no necesariamente, ¿no es cierto? Podemos inicializarlo con un valor, pero no necesariamente. ¿Qué más? Ahora, toda la sintaxis de declaración de variables, como ustedes ya han llevado Java, no es necesario que yo los repita, ¿ya? No es necesario, solo un recordatorio, ¿no? ¿Sí? No voy a repetir, porque para repetir todo eso necesito unas 3 clases. Vamos a llevar todo lo que es programación estructurada. Estoy haciendo un repasito de lo que han llevado ustedes, ¿sí? Tenemos 2, 3. ¿Qué más? Expresiones y operadores. Han debido llevar también ustedes la parte de jerarquía de operadores, ¿no es cierto? Una expresión es un trozo de script, le pondremos, ¿cierto? Script que utiliza las variables y operadores, ¿no es cierto? En estas, a ver, existen básicamente cinco tipos de operadores. ¿Listo? 5 tipos de operadores. 5 tipos de operadores. ¿Se acuerdan? Del igual, después el más igual. Pues no voy a entrar en detalles de teoría porque esto ya lo han llevado. ¿eh? Puntos pensivos, listo. Etcétera. Eso ya lo han llevado, ¿cierto? En Java. Todo lo que es los operadores y las expresiones de operadores. Voy a poner aquí un guioncito. Han llevado en Java. Operadores de asignación y aritméticos. Han debido llevar eso, ¿no es cierto? Eso ya no puedo repetir. ¿Qué más han llevado en Java? Operadores lógicos y de comparación han debido llevar, y de cadena, han debido llevar aquí álgebra de Boole, ¿no es cierto? Álgebra de Boole o expresiones, sistemas numéricos, sistemas de numeración han debido llevar. El teorema fundamental de la numeración han debido llevar, ¿no es cierto? No podemos hacer eso porque eso lo llevan en 111. ¿Qué más? Ya hemos hablado de las estructuras de selección, iterativa. Eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Listo? En la práctica y con el ejercicio, porque ¿qué es el while? Eso ya. No, pues hemos llevado en Linux hemos llevado, ¿se acuerdan?
en Linux, ¿se acuerdan? Hemos utilizado, ahora lo vamos a hacer de manera práctica, pero con este lenguaje. ¿Listo? Con este lenguaje. ¿Qué más, qué más se lleva en JavaScript? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos a tener que, con ejemplos nos vamos a tener que coser. Ah, ya. Cuatrito. Funciones de, perdón, ¿qué pasa? Funciones de cadenas. En las funciones de cadenas hay un conjunto de funciones. Entre ellas se tiene directo, ¿ya? No voy a length. ¿Para qué es length? Calcula la longitud de la cadena, ¿no es cierto? El concata debido llevar. El to uppercase. No, uppercase con 12, ¿no? Con 12. ¿Por qué sale esto así? Uppercase, no sé, gracias. Han debido llevar el lower uppercase, también han debido llevar eso, ¿no es cierto? Lo que hace es transformar las cadenas a mayúsculas y minúsculas respectivamente. Han debido llevar estilo chart AT, ¿no es cierto? Obtiene un carácter que se encuentra en la posición, en alguna posición de la cadena. ¿Qué más? Ay, perdón. ¿Qué más han debido llevar? El index of. ¿Qué es esto? Igual, calcula la posición del carácter en una cadena. Otra funcioncita, el substring, también han debido llevar. Substring tiene dos parámetros. Para extraer una porción de una cadena a partir de, tiene dos parámetros, inicio y final, ¿no es cierto? El split, ¿para qué? Para separar cadenas, ¿no es cierto? Todecito. Eso para un etcétera, ¿ya? Nos han debido llevar a eventos. No, estos eventos son de JavaScript, A ver. A ver, las aplicaciones de, en JavaScript le pondremos, en JavaScript pueden utilizar el modelo de programación basada en eventos, ¿no es cierto? Yo he dado por si acaso materia de 111 y me gustaba, bonito era. Se hace ejercicio bonito, entonces. 121, esas materias. Bien, entonces se puede utilizar basado en el modelo de programación basado en eventos, ¿no es cierto? En esta forma de trabajar con eventos para la programación, sucede que cuando se aplica un evento, se produce algo. A ver, lo que hemos hecho en el ejercicio, lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, esa sumita con formulario. A ver, punto seguido con cuando se produce, eso hemos hecho, mira, igualito voy a escribir lo que hemos hecho, en eso me voy a inspirar, ¿ya? Cuando se produce un evento, ¿cuál evento hemos utilizado en ese ejercicio? John Poderoso de Weaver. ¿Cuál evento hemos utilizado? On click, ¿no es cierto? Ahí. Cuando hemos utilizado el evento on click, ya, listo, esto, seguiremos. Ya me he recordado. Cuando se produce un evento,
JavaScript ejecuta, ahora sí, una función. Eso hemos hecho, igualito. La misma está asociada a un evento, ¿no es cierto? Ahora sí, lo veremos abrir, ¿no? Aquí está, todo vamos a abrir. Es no teoría, pero ya esto es nomás. El ultimito era, ¿no? Esto era, miren. Aquí utilizamos el evento asociado a una función. Clic le decimos y se ejecuta esta función, tal como dice la teoría. Así, ¿no es cierto? Así. Es como a ustedes les dan, a ver, no sé, a ver, ¿qué podemos dar? Un amigo viene por detrás y les da un golpe en la espalda. No, no un golpe, no los golpea, no, les da un golpe, un espaldarazo, lo que decimos, automáticamente en ese momento ustedes reaccionan, me asustaste, ¿no es cierto? Es un evento, ¿no es cierto? En ese momento se produce una reacción, ¿no es cierto? No tengo otro ejemplo. En programación es lo mismo. Clic le decimos a ese botoncito y ¡pum! Se ejecuta una reacción, se ejecuta un evento, una función que está asociada al evento. Bien, ¿qué más podemos hacer? Ya, entonces aquí podemos escribir puntito, comita mejor, ¿eh? Comita. Existen tres modelos diferentes para manejar eventos, dependiendo, dependiendo, dependiendo del navegador, ¿ya? Y Doom, y Doom, ¿qué quiere decir Doom? Yo he dado también en la materia Doom. Eh, modelo Object Document, ¿no es cierto? Model Object Document. ¿Cómo lo traducen? Model Object Document. Entonces, existen tres modelos diferentes para manejar los eventos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían? Sería el básico, ¿ya? Avanzado y el estándar. Y el estándar. ¿Listo? Punto y comita. El nombre del evento se construye mediante el prefijo un clic, ¿no es cierto? Comita seguido el nombre en inglés, ¿ya? Para que se entienda en inglés, y la acción asociada al evento, que hemos dicho anteriormente. Así sería. Tenemos una tablita, a ver, una tablita rápidamente. Tabla de eventos más importantes en JavaScript. ¿Listo? Ponemos aquí en negrilitas y negrito. Y aquí haré una tablita. No voy a dar todo, ¿no? Lo más importante, ¿no? Insertar una tablita. A ver, con 3 filas lo haremos. Listo. Con 3 filitas. Y que esté centradito. Aquí le pondremos evento. Aquí le pondremos descripción. Aquí le pondremos elemento.
para los que está definido. ¿Listo? Ahora sí está mejor. Entonces, que vaya en, ¿no es cierto? En negritas que vaya, ¿no es cierto? Listo. Así sería. Entonces, esto lo haremos crecer hasta ahí. Este eventito, alineación al mediacito, y que esto que sea más pequeñito, y esta descripción puede ir hasta ahí, y para que no sea muy grande le vamos a poner un tamañito, ¿no? Entonces, que sea 10. Muy bien. A ver, el evento on Bluer. Listo. ¿Qué hace esto? De seleccionar el elemento. Listo. De seleccionar el elemento. ¿A dónde se aplica? Al botón, al input. ¿Dónde más se aplica? Al label, al select, al text area. ¿Dónde más se aplica? Al body. ¿Listo? Otro eventito es onChange. El onChange. ¿Qué hace esto? Lo mismo, de selecciona un elemento que se ha modificado. Les he preparado una bibliografía también. Que se ha modificado. ¿Listo? ¿A dónde se aplica? Al input, select, ¿qué más? Al text area. ¿Qué más? Tenemos el onClick, el que hemos utilizado. Pinchar o clic, ¿no? Pinchar y soltar el ratón. Así, ¿no? Es la acción, ¿no? Así se utiliza, ¿no es cierto? Todos los elementos. Se utiliza todos los elementos, ¿listo? El on click. Tenemos on doble clic. On doble clic. Listo. El on doble clic. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Control B, pinchar dos veces sería, ¿no? Pinchar dos veces con el ratón, ¿ya? O con el mouse. ¿Listo? Pondremos, se aplica, ¿dónde está aquí? ¿Será? Se aplica a todos los elementos, ¿listo? El on doble clic, ¿qué más? El on focus, para quitarle el foco. El focus, seleccionar un elemento. ¿A dónde se aplica? Lo voy a copiar. Aquí. ¿A dónde se aplica el focus? Al botón input label selected area body. Después tenemos allá el on key down. El on key down. Igual, seleccionamos un elemento. No es esto, no, nada que ver. Pulsar una tecla sin soltar. Ya, así funciona este evento. Pulsar una tecla sin soltar. Elementos de formulario y body le ponemos allá. Ahí se aplica. El on key down. El on key press.
ya, el on, hey, on loat, un loat. Tenemos el on mouse, on, el on mouse, move, on mouse, out, on mouse, up, up, on zset, ya viene la palabra zesetear, ¿no es cierto? Presen. Igual esto, ¿no? Volver sin soltar. Up. Pulsada. Presionar una tecla pulsada. ¿No? Pulsada. Estos dos, ¿a quiénes se aplica? Lo mismo, ¿ya? Igual, ya lo mismo. Un load, ya es un load. La página se ha cargado completamente. La página se ha... Alguien entró, creo. La página se ha cargado completamente. Así funciona. Igual. Elementos de formulario y body. Listo, ¿qué más? El onMouse down, pulsar sin soltar un botón. Pulsar sin soltar un botón con el ratón, lo ponemos así más claro. Aquí va todos los elementos. El mover el ratón. ¿Ya? Mover el ratón. Igual aquí todos los elementos. Mover el ratón. On mouse out, el ratón sale del elemento, le pondremos entre paréntesis, ¿ya? Pasa por encima del otro elemento. Descripción así, ¿ya? Pasa por... Sale del elemento, pasa por encima de otro elemento. Puedes silenciar. El otro es el... ya un ratito, este es el out. Hay un hito más a esto. Antes que me olvide, estito. Pero on mouse, este es el hover. Ya tienen la idea de hover más o menos, ¿no es cierto? On hover. El ratón entra al elemento, ¿no es cierto? El ratón entra al elemento, pasa por encima del otro elemento. A todos. Este otro, el hop, soltar el
botón, le pondría soltar el botón que estaba pulsado. Estaba pulsado con el ratón. Se aplica igual a todos. El 11 se inicializa el formulario. Lo podemos resetear, ¿no es cierto? Esto se aplica al elemento form. On the size. ¿Qué más tenemos? On select. On select. On submit. Submit ya para quién va a ser, ¿no? On un load. Se ha modificado el tamaño. Se ha modificado el tamaño de la ventana del navegador. A seleccionar un texto. Enviar el formulario. Submit. Enviar el formulario, ¿no es cierto? Y sería, ya. Se abandona la página. Un ejemplito podría ser, ejemplo, al cesar el navegador. Ahí se puede aplicar. Esto se aplica al body, ¿ya? El onResize al body, input, text area, form y body. ¿Listo? Básicamente sería eso. Los más importantes. Bien, ¿qué más podemos hablar de JavaScript? Nos ha salido bien esto. Funciones. Se lo define mediante la palabra reservada función. Ahora aquí tengo mis dudas. Ha cambiado. En algunas ya no sé. He visto que en algunos navegadores no es necesario definirlos con función. ¿Listo? No es necesario. Pero nosotros hemos utilizado function, ¿no es cierto? Hay que darle siempre, ser estrictos en la programación. Porque si no, el que sufre es el navegador. Function seguida por la palabra. No. Seguida por el nombre de la función. Eso han debido llevar también, sí, entonces, subrutina se lo llaman, ¿no? También contiene argumentos, ¿ya? A los argumentos para pasar los parámetros, el paso de parámetros también han debido llevar. Y las funciones pueden devolver un valor en el nombre de la función. Le pondremos y pueden retornar un valor en el nombre de la función, ¿no es cierto? Están llevados, ¿no? O simplemente no retorna ningún valor. Podría ser. No necesariamente tiene que devolver, por ahí no devuelve nada. Listo. ¿Qué más? Esas funciones se pueden reutilizar las veces que quisiéramos. No es necesario. Sí, esto sería la teoría. Como ustedes han llevado 111, no hablamos más nada de... La teoría es la misma.
programación estructurada, ¿ya? Entonces, en la medida que vayamos haciendo ejercicios, vamos a hablar de sintaxis. Siempre vamos a hablar de sintaxis. ¿Listo? Ya está. Muy bien, ahora volviendo a los ejercicios, con esa teoría ya tenemos, les he preparado unos libros, aquí están los libros, qué bonito. Les he pasado también documentos de HTML, CSS. Este es el libro que más me ha gustado, ¿ya? Tiene 642 páginas. Se los he pasado, no recuerdo si se los he pasado. Se los ha debido pasar este libro. Es uno de los más actualizados que he podido observar. Pero tiene 642 páginas. Imagínense, hay que estudiar todo eso. Bien, vamos a nuestros ejercicios. ¿Qué hemos visto aquí? Aquí hemos hecho un ejercicio de JavaScript, tal como es la teoría entre script y sus dos atributos. Uno describe el lenguaje y otro el tipo, ¿no es cierto? Y la primera funcioncita que hacemos, el disparador, alert y cose, ¿no es cierto? Alerta, ahí está. Después hemos visto otro ejercicio, script también, ¿no es cierto? Pero esta vez no aplicamos el disparador. Aquí aplicamos el objeto document que controla el navegador. Todo esto podemos manipular de manera dinámica con este objetito. No objetito, con este poderoso objeto, el document. Tiene varios métodos y lanzamos un mensaje. Miren, ya está, este lanzamos. ¿No es cierto? ¿Qué más? También podemos recibir datos desde afuera, desde el teclado, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo es lo que queremos, ¿no es cierto? Recibimos datos desde afuera. ¿Cómo? Aquí mi nombre, Juan Pérez, mi apellido, listo. Y lo muestro. ¿Cómo lo muestro? Con el objeto documento en la misma página. Miren, he recibido datos y luego lo he mostrado en el mismo navegador. ¿Qué tal? Súper, ¿no? Después, ¿qué más hemos hecho? Recibimos datos desde afuera y podemos aplicar los operadores de concatenación, si quieren, uniendo cadenas, todo eso, ¿no? Y lo mostramos bonito, un poquito más. Juan Pérez, ahí está, Juan Pérez. En los tipos de apariencia que quisiera mostrar. Después, ¿qué hemos visto? Este ejercicio es muy importante. Los objetos en Java, en la programación orientada a objetos, se construyen, ¿no? Los moldes con clases, las clases de moldes, ¿no es cierto? Y esas clases de moldes los podemos trabajar con objetos. Entonces aquí, por ejemplo, ya hay una clase construida que es date. Entonces esta clase lo podemos declarar como objeto, entonces, de esta forma. Ahora, esto no es una variable cualquiera, esto es un objeto de la clase date, ¿no es cierto? Esto lo han llevado en 111. Luego este objeto podemos manipular, podemos sacarle todas sus propiedades, el toString, write, podemos imprimir, perdón, las horas, los minutos, y luego lo podemos mostrar, ¿no es cierto? Esa teoría es bien importante, programación orientada a objetos. Luego, ¿qué más hemos hecho? Podemos igual, ahora trabajar con numeritos. Miren, recibimos dos datos desde afuera, pero en este caso números que están en string inicialmente y los recibimos en dos variables. Luego estas variables, ¿qué hacemos? Los convertimos a entero o a float. Y luego con eso podemos hacer maravillas, ¿no? Podemos sumar, restar, multiplicar, lo que ustedes quieran. Y mostramos resultados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 7, el 9, listo. Pero no necesariamente puedes recibir numeritos con el prompt, sino con formularios. Y aquí tenemos un formulario muy bonito, una paginita, un formulario, no, una tablita que hemos hecho, pero está dentro de form, dentro del contenedor form, porque aquí vamos a aplicar, ¿qué cosa? Los elementos de formulario. Entonces, en las celdas de la tabla le hemos colocado una caja, otra caja y otra para mostrar resultados.
¿no es cierto? Dos cajas para recibir datos y una caja para mostrar resultados. Y en una de las celdas le hemos puesto un botoncito, ¿no es cierto? Y a ese botoncito le asociamos una función suma mediante el evento onClick. Cuando le digamos clic, clic, se ejecuta este evento, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué es este evento? Se ejecuta este evento, pero este evento es una función. Esa función está acá, entre script y script, y aquí está el nombre de la función, ejecute y muestre. Esta función no devuelve valores, sino, no, devuelve un valor, pero a la caja de texto, ¿no es cierto? Bonito este ejercicio, muy bonito. 56, 200. Y clic, le digo, ahí se está aplicando un evento. Aquí, cuando digo clic, es un evento. ¿Qué evento? El onClick. Y se ejecuta una función y lo muestra, ¿no es cierto? Así funciona jóvenes. Bonito, ¿no? Pueden pintar estito. No, lo tienen que hacer. Ya de hecho, ¿no? La calculadora. Con carácter obligatorio. ¿Qué más podemos hacer? Ya. Vamos a repasar un poquito en programación estructurada. Aquí me he preparado. Esto lo hemos hecho en Linux. Miren, a ver, vamos a empezar rápidamente a repasar esto, ¿ya? La estructura secuencial, ¿cómo funciona? La estructura secuencial en diagramas de flujo viene por aquí, se ejecuta esta acción, pasa a la siguiente, se ejecuta esta acción, y es hasta abajo. Es la estructura secuencial, ¿no es cierto? Muy bien. Después de la estructura secuencial vienen las estructuras de selección. El if simple, miren, el if then o el if then else, aquí if then no es esto. Se evalúa una condición, si es verdadera, entra aquí, lo ejecuta y viene por aquí y avanza y sigue, ¿no es cierto? Así de facilito. Funciona por verdad. Y tenemos una doble. Por ahí necesitamos preguntar, ¿por verdad queremos ejecutar? Y por falso también se puede dar. Evaluamos la condición. Si es verdadera, por este lado, ejecute y va abajo. Y si fuese falsa, venga por este lado, ejecute y se va abajo, ¿no es cierto? Tenemos, yo quiero más de doble, quiero un poco más el case, el switch case. Tenemos la opción y aquí se evalúa. Tiene una salida, otra salida, pues, no dos salidas como el if then else, sino esta tiene varias. Dependiendo del valor, cuál de estas es, por la que sea, se sale, ejecuta y se va. Ejecuta y se va. Y si no está en ninguna de estas, la evaluación siempre va a ser falsa, se va a salir por una tubería, ¿no? Por un tubo. Y listo. No está, viene por acá. ¿Qué más tenemos? El poderoso while. Entra por aquí, evalúa la condición. Si es verdad, entra, ejecuta una sentencia o un conjunto de sentencias. Luego vuelve. Es verdad, otra vez entra y vuelve. ¿Verdad? Y así. Un bucle. Mira un bucle. ¿Ven mi mouse? Un bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta condición sea falsa y luego se sale. Viene aquí abajo. Un repasito. ¿Qué más tenemos? El for. Esto es lo mismo que el while, por si acaso. Solo automático. Ejecuta de manera automática. Hasta n. Aquí ya le damos hasta cuándo vas a ejecutar hasta n. Mientras la condición empieza en 1 hasta n, ejecuta de manera automática. Cuando llega acá, ejecuta una vez más por verdad y luego es falso, se sale. Sí, todo ese preparado. Aquí me falta el do while, ya no lo he hecho, el do while. Es similar al while, pero en el do while al menos se ejecuta una vez. ¿Listo? A ver, ahora sí haremos ejemplitos. Nuevo ejemplitos vamos a hacer ahora ya. Guardar. Se os ha pasado los ejercicios por si acaso, o no se ha pasado, ¿no?
Si no se pasó, algunas me olvido. Me hacen recuerdo. ¿Sí? Con esa teoría, entonces, ahora lo único que interesa ahora es coder. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, ya sé. Vamos a hacer lo siguiente. H3. A ver, ejecutaremos los bucles, ¿ya? Serie de números. No he debido llevar, ¿no? Las series de números. ¿Qué más hay en sí entonces? ¿Qué han llevado en sí entonces? No llevo nada, creo, jóvenes. Nadie dice nada. Serie de números naturales, le pondremos, ¿ya? A ver, esperemos. Vamos a hacer el 1, 4, 9, 16, 25. ¿Les parece familiar esta serie o no? ¿Cuál es el patrón de esta serie? ¿Cuál es el patrón de esta serie? Hay series aritméticas y series geométricas, ¿no? Nadie dice nada. A ver, vamos a ver si alguien la comenta. Ah, nadie comenta. Bueno. Ya, este lo podemos hacer bien facilito, pero ¿cuál es el padrón? ¿Cómo se genera esta serie? ¿Ya está? ¿Ya está analizado o no? Para generar esta serie voy a necesitar un numerito, ¿ya? ¿Hasta dónde voy a generar? Entonces, ese numerito lo puedo recibir con el prompt desde afuera, ¿no es cierto? Y le digo, ¿no? Le digo que introduzca un número, lo pondría, introduzca número, listo. Y ese numerito lo decimos en la variable s. Ah, pero a esta s hay que convertirlo, ¿no es cierto?, a entero. Entonces, ¿cuál era para convertir? Parse int, ¿está bien? ¿Por qué está mal? Ah, ya sé que está mal, que está mal. Nadie me dijo nada. Entonces, todo esto tiene que estar en el lenguaje JavaScript y tiene que estar como entre script, ¿no es cierto? Script, me olvidé. Script, ¿qué más, qué más, qué más? Language, ¿qué más? JavaScript, type, sintaxis, me olvidé de eso. Listo, pero tiene que estar control X, lo ponemos aquí, control B, control S, lo grabamos. Listo, ya está. Listo, ahora sí. A ver si me coge esto. Ahora, ¿está bien escrito o no? Parse, está bien escrito. Entonces, lo convertimos a entero. ¿Qué cosa lo convertimos a entero? Esta S, que es, en realidad es decir una cadena desde afuera, pero en realidad es un número, ¿no es cierto? Listo. Hasta ahí podemos hacer una pruebita. Con el alert, listo, más práctico con el alert. Veamos si lo ha hecho ya. F12, metemos un numerito, ignora, está mal. ¿Qué está mal? Prompt, ¿ves? Ahí está, el exorcito. Otra vez. Ahora sí. Digamos que voy a meter el 10, ¿ya? Que me despliegue el 10. Me despliega, pero esto ya está en ese numerito, entonces este 10 ya estaba convertido a numérico, pero al pasarlo al navegador otra vez se vuelve string, ¿no es cierto? Esa lógica, ¿no? A ver, puedes utilizar el for, ¿ya? El poderoso for. ¿Cómo funciona el poderoso for? Así. A ver. Tengo ya, ¿o no? Para no estar escribiendo. Debe estar. Queda así. De nuevo. For.
Ah, me pide ya. Bueno, bueno. Herramienta. Listo. El poderoso Ford. Ahí nos ayuda, ya no tiene una ayuda esto. El poderoso Ford tiene un inicio, tiene un final y de cuánto en cuánto, ¿no es cierto? Vamos a inicializar una variable que empiece en 1, punto y comita, hasta dónde, hasta menor o igual, vamos a hacer igual, hasta igual, en este caso a n, ¿no es cierto? De cuánto en cuánto, de 1 en 1, ¿no es cierto? Ya está. ¿Cuánto es n? Digamos que meto el número 10 hasta 10 vaya. Ahora, ¿cómo generamos eso? A ver, ¿alguien ha escrito algo? Nadie. Nadie. ¿Cómo generamos esta serie, jóvenes? O les doy tarea más bien para que lo hagan ahorita y me muestren en sus computadoras. A ver, 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, 3 por 3, 9, 4 por 4, 10, así es, ¿no? Es una tablita de multiplicar, ¿no? A ver, tiene que sumar números impares, dice. A ver, de nuevo, 1 por 1, 2. No, 1 por 1, 1. 2 por 2, 2. 3 por 3, 9. 4. Eso es, ¿no? Nada más, eso es fácil. Fácil. Entonces, a una variable j le decimos i por i. Listo. Nada, perdón. ¿Por qué? Listo. Así sería. ¿No es cierto? I por i nomás sería. Nada más. Y aquí no necesitamos incrementar, decrementar, nada, lo ejecutamos. No. Digamos que metemos el 5. Ahí está, dijo. No lo estamos mostrando. Hay que mostrarlo entonces. Hay que mostrarlo. Para mostrarlo entonces voy a aplicar aquí el document.write. Document.write. En una tablita lo mostraremos. Document.write. A ver. Document.write. Una tabla, pero la tabla lo crea aquí encima, ¿no? ¿Cómo lo creamos la tabla aquí encima? Document.write. ¿Listo? Ahí lo crearemos. Listo. Punto y comita. Aquí, ¿qué vamos a colocar? Vamos a crear una tablita table que tenga como punto border igual a cuánto. Border igual a 1, ¿no? 1. Listo. ¿Estará bien escrito esto? Tiene que estar con comillas. Con comillas. Control C y lo cierro aquí abajo. ¿Cómo lo cerramos? Así, ¿no es cierto? Ya está cerrado. Muy bien, ahora aquí, document.write, aquí podemos aplicar las filas. ¿Cómo aplicamos las filas? Nuevamente, tr, listo. Ahí está. Me voy a olvidar de esto ya. Aplico una fila. Si es otra fila. Si es otra fila, ya estaría. Aplico una fila. Si es otra fila, listo. Pero, ¿qué tiene esa fila? Le colocaremos 2 celdas. Vamos a colocar una celda. Una celda. En esa celda que se muestre el valor de i. Ya está. Entonces me voy a copiar todo esto. No voy a escribir. En la primera celda, volver, iré. Exacto. Control V. Ahí está. En la primera celda, que muestre, que muestre el documento, que muestre qué cosa.
esta celda, el documento, ¿qué pasó? TD después, TD y aquí es TD, ¿no es cierto? Aquí cerramos. En la primera celda que muestre el valor de I, correcto. Listo, sí, sí. Listo, ya está. Así sería. En la primera celda que muestre el valor de I y cerramos. Y luego aquí lo que multiplique, control C, control X, multiplique. Listo. Ya está multiplicado. Una vez multiplicado, otra vez imprimo el valor de J. Me voy a copiar este, control C, para no escribir mucho. Me copio y abro una segunda celda, y aquí que imprime el valor de J. Y aquí cierro, ¿no es cierto? Tiene que ser algo más. A ver, cierro la fila y cierro la tabla. Y esto sería todo. Listo. Cerrando aquí la tabla. Document.retable. ¿Acaso cuando se cierra ahí esto? No hay, ¿no ve? Listo. A ver. A ver, chicos, F2. Le vamos a dar la tabla de multiplicar del 10. Listo. ¡Sas! Ahí está, miren. 1 por 1, 1, 2 por 2, 3 por 3, 9 por 9, y así, ¿no? Qué bonito, ¿no? Entonces, igual podemos trabajar con ejercicios con HTML también, de manera embebida, ¿no es cierto? Fácil, ¿no? Nuevo. Les voy a hacer un listado de ejercicios a ustedes, ¿ya? Ahí va a quedar. Esto lo voy a guardar como que sea el 9. El 9. Vamos a hacer aquí. Ay, 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 ya se me ocurre. Pero para no sufrir mucho, me voy a copiar estito. No, me voy a copiar todo esto y lo voy a borrar todo, ¿ya? Body. V, listo, pero lo voy a borrar todo esto. ¿Qué va a hacer? Este ejercicio que sea lo siguiente. Número par o impar. ¿Les parece? Qué bonito, ¿no? Número par o impar. Ese que es el ejercicio. Número par o impar. Necesitamos meter un numerito desde afuera. Aquí ya tengo. Estito. Sas, me copio estito más. Listo. Necesitamos meter un numerito desde afuera, ¿no es cierto? Podemos meter un numerito desde afuera en la variable S si quieren y luego lo convierto. ¿Listo? Y luego tengo que ver si ese número es par o impar. ¿Cómo evaluamos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se evalúa? ¿Cuál es el algoritmo para verificar si un número es par? Módulo. ¿Perdón? Hay varias formas, ¿no es cierto? Módulo creo que has dicho, ¿no es cierto? El módulo, correcto. El módulo es lo más fácil. ¿Qué queda escrito aquí? Módulo. Con el módulo, correcto. Esa es una forma. Si es divisible por 2, ¿no es cierto? Y preguntar si es 0. Aplicamos la función mod. La otra sería, podemos crear un bucle desde 1 hasta ese número y luego podemos verificar si ese número se ha dividido. Si se ha dividido en algún momento del bucle, entonces es par.
¿no es cierto? Y si no se divide, entonces es impar, porque los números pares son divisibles, ¿no ve? Por 2, ¿no es cierto? Y así. A ver, nos complicaremos, ¿ya? El módulo es más fácil, ¿no? Más práctico. Why. ¿Listo? Nos complicamos. ¿Cómo funciona el while? Ah, no, pero si ese bucle que vamos a hacer coser, digamos desde i hasta menor o igual a n, digamos, tiene que dividirse, ¿no es cierto? Si se divide, es par. Ya está, resuelto. Si se divide, voy a prender un foco, ya un foco, se dividió, digamos. O voy a apagar el foco, digamos, dependiendo de cómo inicia el foco, el foquito, ¿ya? El foco. Han utilizado foquitos, ¿no? Los focos, ¿no es cierto? Los semáforos. Entonces, iniciaré un foco, ya que empiece prendido, digamos. Y esto que va desde 1 hasta n. Y aquí preguntaré con el if. Con el if. Y yo le diría lo siguiente. ¿Cuál va a ser la pregunta? Si ese n se ha dividido por 2, bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, un ratito. El bucle va a coser desde 1 hasta, estamos de acuerdo. Ya. Ya. El número es n, ¿no es cierto? Un numerito. Si es divisible o no es divisible. Correcto. Entonces, si este n es igual a 2 por i, por el bucle, ¿no? Si se divide, ¿qué hacemos? Si se divide, creo que el foco no creo que necesite. Está bien. Este foquito no lo inicializaré. Creo que no sería necesario. El foquito se prende. Así sería. O le asignamos un valor cero, si quieren, pero cualquiera, no hay problema, dependiendo de cómo empecemos el foquito. ¿Qué más? Nada más. Listo. Esa sería una buena lógica. Si en algún momento ese número se divide, entonces este switch toma el valor de 0, o 1 si quieren, cualquiera, dependiendo de su lógica. Ya está bien. Luego simplemente preguntaría por el foco y listo, y nada más. Listo. Y por else también. Listo. Por else, if then else. ¿Cierto? Pregunta aquí, switch es igual a 0, pero cuando se pregunta siempre, ¿no? Doble igual. Si es 0, entonces document.write y listo. Aquí ponemos el mensaje. Aquí le ponemos, envía tanto mensaje. ¿No? Número par. Listo. Entonces, pero me corre ya. Por ahí no me corre, por ahí me enredo. Impar. Listo. ¿Qué tal? Esa es la forma de cómo voy a resolver utilizando switch, focus. A ver, veremos. Por ahí está mal. El número 8. Número 4, no me sale nada. ¿Qué pasa? No me sale nada. Introduzca número. N. I es menor a N. N 2 por I. Switch igual a 0. Luego I tiene que incrementar. Está bien. Luego pregunto. ¿Está bien esto? Abrimos el script, cerramos el script. ¿Qué es? A ver, aquí le pondré un mensajito. Un alert.
Quiero ver si entró ahí adentro, parece que no entró. Entró, a ver, 10. No, no está entrando, no está entrando. No está entrando acá. Ah, no, perdón. Perdón. Qué mal escrito. Quiero ver, a ver, el 8. No está entrando. El licenciado no declaró su variable i. Ah, no he declarado. Ah, esa puede ser un error. Sí, ya está. Gracias. Ah, correcto. No, sí, tienes toda la razón. Cuando, mira, por costumbre, no, no por costumbre, ahorita estoy recordando programación. Cuando utilizamos el for, no es necesario inicializar el i, ¿no es cierto? Pero cuando utilizamos el while, siempre se inicializa esta variable. Sí, tú no los inicia. Y igual a 1. Ahora sí. El 8 va a coser. Número par, ¿no es cierto? El 5. El 5. Revisaremos. ¿Por qué? Aquí pregunto, ¿no? Si switch de 0 es par. Está bien, ¿no? No es el error de lógica. Es un error, no es de sintaxis, es de lógica. N es igual a 2 por I. Hay una. Licenciado, Adelante, joven. No ha salido participación. Adelante. yo creo que el switch, al estar dentro del while, digo, dentro del if, como no va por el if, entonces nunca se crea, por lo cual no existe. Entonces, en el segundo if, Correcto. Entonces hay que inicializarla aquí, ¿no? Switch igual a 1, ¿no es cierto? Asumimos de que es impar, ¿no es cierto? ¿No ve? ¿No ve? Pero si en algún momento entra aquí adentro, si se cumple esto, entonces se cambia el foco. ¿Te das cuenta? Ahora bien, creo mi lógica. 8. 5. Impar. Correcto, estaba bien. Aquí estoy inicializando el 1. Estoy asumiendo de que es impar. ¿Listo? Entonces, con este while hago cosas. Si en algún momento se divide, es el n, el número que estamos probando, se divide, ya, no es, pues, pasa a ser, estamos hablando de que es par, entonces, ¿no es cierto? Y cambia el foco, ¿no es cierto? Entonces, el foco se prende o se apaga, depende de cómo lo inicien, ¿ya? Se prende o se apaga. Está resuelto. Así sería. Qué bonito, ¿no? Pero con el módulo lo hacen más fácil, ¿no? Con el módulo, no, con el módulo ya no necesitamos programar, ¿no? Es lo malo. Con el módulo no necesitamos programar, no necesitamos pensar, no necesitamos hacer nada. Eso es lo malo. En cambio, utilizando estructuras, todo siempre nos ayudan a pensar. Muy bien. Esos ejercicios son muy importantes. A ver, ¿qué podemos hacer? Otro ejemplito haremos, ¿ya? A ver, ustedes pueden hacer la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci. A ver. Nuevo. Este que es el 10, ¿ya? El 10.
Yes. Guardar. Me copio estito ya, me voy a copiar estito para no escribir mucho. Y lo quito todo esto. Listo. Listo. Muy bien. A ver, hagamos una serie de ejercicios con variables, ¿ya? Un poquito de pasar en variables, pero ya estamos utilizando. Puedo crear una variable num1, digamos, y a esta variable le puedo asignar un valor o no, no hay problema, ¿listo? A esa variable también puedo inicializarlo en... Lo que pasa es que JavaScript ahora a veces lo utilizamos esta palabra reservada para definir variables, pero a veces no es necesario. Bueno, el navegador que acepta, ¿no es cierto? Y podemos sumar num1 más num2, es el operador aritmético, ¿no es cierto? Y luego lo podemos imprimir documento.write y listo. Aquí le decimos el resultado. Resultado. Si perdón, ¿qué hemos hecho? Resultado. ¿Qué pasó acá? Tenemos la variable num1 y num2. Num2 y luego podemos escribir el resultado, ¿no es cierto? Buenos días. Sí, ayer le dijo el doctor que vengamos con el Booker, con A ver, ¿qué se pasa? llama Chuyo y le dice, ¿Quién está hablando? ¿Quién es? Lo he silenciado ya, porfa. Entonces, miren, podemos definir variables de esa forma, ¿ya? Entonces, y luego podemos aplicar operadores. Entonces, es muy interesante. También podemos hacer lo siguiente, podemos definir una variable de tipo booleana. Variable, le pondremos booleana, ese nombre le pondré. A esta variable le puedo asignar el operador verdad, true. ¿Listo? True, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, también definimos variables de esta forma numéricas y variables de tipo booleano. Pero cuando es booleana, se está tomando el valor de true, ¿no? Cuando esta variable es de tipo booleana, solamente toma dos valores, o es verdad o es falso, ¿cierto? Eso tiene que saber interpretar, manejar muy bien. Podemos preguntar, por ejemplo, el nombre de la variable, vol, nada más, nada más. Y un alert. Le podemos decir, a ver. Podemos decirle, la variable toma el valor de verdad. Listo. O else. Toma el valor de falsedad. De falso también. A su contrario, ¿no es cierto? En este caso, la variable toma el valor de verdad. Miren cómo hacemos la pregunta. Solamente el nombre de la variable y nada más. No va a decir si es verdad o falso. Aquí le cambiamos, entonces le cambiamos aquí falso. Toma el valor de falso, ¿no es cierto? Así nomás es. ¿Qué más podemos hacer? Hemos hecho el for.
el for de la misma forma, ¿ya? En el for, a ver, for, estamos hablando de estructuras. En el for, por decirles, podemos empezar en una variable i igual a 1, hasta i menor o igual, digamos, a un n cualquiera, y que vaya de 1 en 1, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es esta n? A ver, ¿y qué es esta i? ¿Qué es esta n? Podemos definirlo aquí, n directamente, que sea 5. Entonces, este for va a ir hasta 5. Digamos que haga una multiplicación f por i, digamos. Y que lo muestre document.write, y que lo muestre. El valor, no sé qué será, pero estoy manejando las variables. Esta f, ¿qué es? Va a haber error. De entrada va a haber error. Entonces hay que definirlo. var f que empiece en 1. Porque cuando f no está definido en qué número está, y estamos multiplicando, error, ¿no es cierto? Y así inicializamos las variables. Aceptar el alert y miren esa multiplicación. ¿Hasta dónde le define? Hasta 5. ¿Qué hace aquí 5%? Bueno, le pueden dar formatos, no hay problema. Entonces, de esa forma podemos trabajar con el for. ¿Ya? Es importante manejar bien el for. Vamos a hacer aquí para que salga bien. Ahí está. No sé qué hemos hecho. La primera vez, no sé qué hemos hecho. No van a hacer ese algoritmo. Ustedes lo analizan. Es una forma de manejar variables. También podemos trabajar, no voy a copiar esto ya para no escribir, voy a generar otro archivo, new, con estructuras. Listo, con estructuras y ya está. Listo. Podemos trabajar, pronto lo grabaremos, guardar como, esto que sea 11. Podemos trabajar con objetos también, ¿no? Hacer que los arreglos sean objetos. ¿Cómo podemos trabajar? Abrimos el script, puedo crear una variable, digamos A, lo que hemos hecho anteriormente para crear objetos de la clase array. Listo. Y este arreglo que tenga, que sea de tamaño 10. O sea, va a ir desde 0 hasta 10, ¿no es cierto? Esto es una clase que ya existe en JavaScript. Entonces, por tanto, A será ahora, a partir de este momento, un objeto de la clase array, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo ya sé que es A, es un objeto de la clase array, arreglo. Podemos manipular con el for, ya no voy a escribir el for, ¿dónde está mi for, aquí está. Qué bonito. C y control V. Y lo coloco acá, ¿listo? Mi for, digamos, puedo empezar en una i que empiece en 0. ¿Listo? En 0. ¿Hasta dónde? Que vaya hasta el tamaño del arreglo. Entonces tendría que, ¿cuál es el arreglo? Es el objeto a punto hasta length ph, ¿no es cierto? Hasta ahí. Hasta el tamaño del arreglo, de cuánto en cuánto. De 1 en 1. Listo. Como es un arreglo,
podemos trabajar con ese arreglito. Ese arreglito A en el primer elemento, que va a empezar en 0, porque los empiezan en 0, ¿no es cierto? Almacenamos, ¿qué cosa? A ver, 2 por i, no sé. Es una tablita, la tabla de multiplicar del 2, ¿ya? 2 por 1, 2, 2 por 3, ya saben esa tablita, ¿no? Además la canción también. ¿Listo? Así sería. Lo mostramos. Aquí vamos a mostrar el contenido del arreglo. Sería, en este caso, ¿qué sería? Y sería, ¿no es cierto? A ver. Ahora, no ha corrido. Ha corrido, perdón. ¿O no ha corrido? F12. ¿Qué pasó? F12 le dije. ¿Se ha colgado? Lo voy a borrar, ¿eh? ¿Qué pasó? Hemos entrado en una bifurcación. A ver, el arreglo va a ir desde 0 hasta el tamaño del objeto. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. ¿Está bien? No, está bien, está bien. No es necesario el espacio. Al elemento del arreglo le voy a almacenar 2 por el valorcito del for. Está bien. Y luego lo muestro. Lo muestro. Está bien, ¿no? ¿O qué está mal? A ver, hemos definido el arreglo. Var A de tipo new, array, tamaño. Está bien. ¿Le encuentran algún error? A ver, un poquito más voy a correr. No quiere. Miren, está entrando en un ciclo medio infinito. Se está consumiendo recursos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué raro, aquí está Matic, el documento, here's, body, script, language, tal. Aquí voy a colocar un mensajito ya. Un alert le voy a poner. Ese es mi alert poderoso, ¿no? Voy a ver si entra, que dice entró. Entró. Pucha, mire. Por siempre. Por siempre se está ejecutando. Se ha colgado, ¿no? Está entrando en un ciclo infinito. ¿Pero dónde está el error? Aquí. Aquí. Document.write. Se colgó, ¿no? Se colgó, está mal definido este objeto. Var A igual a new, está bien. New. Array. Está bien definido. Y for. El for empieza en 0. Esto creo que está mal. Menor o igual. No puede ser menor o igual. Ahí está el error. F2. No, pero no estamos imprimiendo nada aquí. Vamos a imprimir. Creo que ahí está el error. Aquí le voy a poner A. Creo que ya lo encontré. Era error de sintaxis, perdón. Ya, era error de sintaxis. Muy bien. Ahora sí, corrió.
Bueno, esta presentación no me gusta cómo lo arreglamos. A ver, document.write, podemos hacer lo siguiente. ¿Cómo lo arreglamos? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí A y listo, éxito entre comillas, y luego lo asociamos. ¿A qué valorcito lo asociamos? Que entre el operadorcito que muestre el correlativo, el I, ¿no? Como I va a ir incrementándose. ¿Qué más? Esto sería, y ya está. Listo. Y luego, esto sí es, ya es lo operador. Y luego abro otro. Aquí que sí es el vectorcito. Sí, que sí es de. Y que le ponga el igual también, ¿no es cierto? Listo. Así sería. Y aquí concatenamos con el valor que nos va a arrojar la multiplicación y listo. Creo que sería todo. Por si acaso que salte más. Espero que no tenga errores con las comillas simples o comillas dobles. A ver. Ahí está, miren. Ahí está. ¿No es cierto? Y le damos formatito. ¿Qué tal? Así cose. Con el for. Con el while también podemos hacer. Aquí voy a colocar ver. Que haya un salto. Que haya un salto. Y podemos hacerlo con el no César. Listo, ya. César todas las pestañas. Lo mismo podemos hacer con el while. Ya, lo mismo con el while. No, esto lo voy a dejar así. Lo voy a dejar y lo voy a aumentar. Me voy a sacar, me voy a copiar todo el título y lo mismo podemos hacer con el while. ¿Cómo sería con el while? Definimos la variable adelo, está bien, pero para el while siempre debemos iniciar while, ¿no es cierto? Debo inicializar esta condición, ¿no es cierto? Hasta ahí. Hasta que sea menor al tamaño del arreglo, ¿no es cierto? Esa sería la condición. Y hasta ahí sería, ¿no es cierto? Y esto que se venga aquí, prima, ¿no es cierto? Y como hemos dicho, el while siempre se inicializa en una variable. Var i igual a 0 lo pondré. Hemos creado el objeto, hemos iniciado y este i trabaja con el while. Ahora veamos sintaxis. Y ese i es menor al tamaño, es la condición, hasta el tamaño del arreglo del objeto. Y aquí multiplicamos y esto que imprima nomás, esto que se incrementa. Igual debería de coser. ¿No es cierto? Bueno. Ahí está, con el while. Con el while. ¿Qué tal? Con el while también cose. Sin ningún problema. Con el do while, ¿ya? Con el do while. ¿Cómo funciona el do while? Para no escribir mucho, me voy a copiar todo esto y lo voy a poner aquí. En el do while siempre al menos se ejecuta una vez en el bucle, ¿no ve? Al menos el bucle se ejecuta una vez. Así funciona el do while. A ver,
definimos el objeto, inicializamos variable, está bien. Pero, estito, control C, control X se va aquí abajo. Y estito, el do, ¿no es cierto? Puede estar aquí abajo, no hay problema. Do while, hasta ahí está bien. Ya, hasta ahí está bien. ¿Qué hace acá? Va a entrar, siempre entra por lo menos una vez, al menos una vez. Ejecuta, imprime y marca, nada más. La condición es la misma. Ahí está, mire. Fácil, ¿no? Fácil, ¿no es cierto? Facilingo, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Tenemos tiempo? Un hito más. Ya, con esto vamos a cerrar ya. Listo. Un ejercicio más haremos. Pero algo que ya tengo, bien facilito. ¿Dónde está el ejercicio que hemos hecho? Esto era, ¿no? No, no era esto. Estito era. Si es par. Pero lo voy a hacer en la forma que ustedes han dicho. Control B, guardar como en la forma que ustedes han dicho. Este va a ser el ejercicio número 12. Con eso vamos a terminar nuestra clase. Esto es más fácil. Van a ver, aquí no se necesita pensar. Voy a meter esto va a ser el ejercicio del par o impar, ¿listo? H3 par, número par o impar. Van a ver que aquí no se tiene que pensar nada. ¿Listo? Listo. Esto creo que no me interesa nada. Listo. Sí interesa. Por ahí, no quiero escribir mucho código. Sí, esto lo usaré probablemente el if voy a necesitar, porque vamos a hacer con el módulo, como ustedes han dicho. ¿Cómo sería con el módulo? Recibo un número desde afuera y luego lo convierto y luego tengo que preguntar si es par o impar, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el módulo? If, esto creo que es bien fácil. No, pues aquí lo tengo. If, le digo, ¿cuál sería la pregunta? N módulo 2 sería, ¿no? Si es divisible entre 2. Si es divisible, entonces es par. Si no es divisible, entonces ya está terminado. Miren, no he hecho nada. Mecánico. Ahora voy a meter el 5. Impar. Voy a meter el 4. Par. ¿Cierto? Fácil, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahí quedamos. ¿Alguna consulta? El examen la próxima semana. JavaScript. Voy a lanzar una práctica. Les voy a pasar ya. Si no les paso, me hacen recuerdo. Tengo que pasarles hoy. ¿Alguna consulta? Ninguna. No hay consultas. Muy bien, jóvenes. Aquí hay una consultita, creo. Vamos a ver, una consultita. Nada, dice. No hay consultas, Kevin, nada. Nada del segundo parcial. Del segundo parcial. Estás revisando. Del segundo parcial. Ya estoy revisando el segundo parcial. Las notas del anterior examen, ya se dan las notas del anterior examen. Me faltaría del segundo parcial. ¿Ya? Listo. Del segundo parcial les debo sus notitas. Lo voy a terminar este fin de semana y la próxima ya van a tener sus notitas. Muy bien, jóvenes, estudien JavaScript. Les voy a pasar una práctica muy bonita para que hagan ejercicios. ¿Listo? Entonces, quedamos ahí. Hasta luego, pues. Que lo pasen bien. Ya tienen un fin de semana que se viene. Seguro va a ser apretado, lleno de exámenes. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, joven.